Buenos días, estoy solo. Buenos días, Pablo. Parece que vamos a hacer solo tú y yo, como decía Borges, la madre. Buen día. Buen Sí, día, ¿qué tal? Sí, bueno, ayer pensaba eso también, como contesté en el grupo. eh, bueno. no sé si preferís dejar. No, 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 no. No, podríamos aprovechar si tenés alguna duda, alguna pregunta. Y sí, estaba pensando eso, dudas un montón. Fui leyendo todo, por ahí un poco acerca una consulta del trabajo. Sí, Yo pensaba hacer sobre la mesura y desmesura en la religión griega. pero no, no es necesario, no es que tiene que tener un tema, ¿eh? Si querés hacerlo Ah, con un tema, lo podés hacer, pero es simplemente una suerte de relato de todo lo que fuimos viendo, que sea coherente, como si dijeran, bueno, tenés que explicarle a alguien por escrito lo que estudiamos en este mes o no sé cuánto va. No, no sí, tiene mayores pretensiones, tiene que ver con que ustedes se acostumbren a escribir algo y por otra parte que se atengan a un formato, a una claro, manera que es como digamos, una cuestión de disciplina para en el futuro no tengan problemas cuando realmente tengan que presentar una monografía, que esto no es una monografía tiene un tema. claro. Esto es un trabajo, una exposición acerca de lo estudiado. Tiene que ser coherente, tiene que cumplir con la normativa Ujú. y además, bueno, decir lo que tiene que decir, pero eso surge obviamente de una elaboración de ustedes, porque cuando se ponen a escribir eligen qué es lo que van a poner. ¿Mm? Claro. Entonces hay algo de ustedes, pero no, no tiene pretensiones de que sea un ensayo, digamos, ni siquiera una monografía. Claro. Bueno, Incluye también el último texto donde se empezaba a ver algo del pensamiento. sí. Claro. Sí, bueno, eso es como la El, culminación de todo el proceso, ¿no? el proceso. Porque también con Heráclito y Parménides es como que continúa un poco el final del otro. Claro, bueno, hoy vamos a empezar con Parménides. Claro. Morena, ¿tenés alguna pregunta? Ya que somos tan poquitos. No, 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 justo algo de lo que justo llevé para la respuesta que le habías dado a Pablo, que era más o menos un poco de guía sobre lo que teníamos que escribir, pero sí es más o menos lo que entendí yo, que era esto de que eh, no era dentro de lo que habíamos leído de último, dentro de lo de Heráclito y Parmánides, Por porque eso estaba no un poco lo, perdida, pero pues, claro, por eso no les dije que llegábamos hasta la primera parte del texto de Bernal. sí, sí, sí. Porque Pero lo no, otro si es producción, creo que no tengo dudas por el momento. no, pasa que se asustan, veo cierta desesperación en el tono de las preguntas, pero no, es simplemente, bueno, estudiamos esto y contarlos de un modo coherente y en lo posible elegante, y cuidando las formas. Es una Sí, sí. manera de entrenamiento y no tener que enfrentarlo con los parciales, que es una cosa tan, sobre todo de esta manera, ¿no? Sí. Tampoco un Sí, es verdad. parcial domiciliario, que en última instancia terminan copiando cosas que escribieron otros. Por eso elegí esta manera, me parece la más humana y la más productiva, que ponerlos delante, bueno, el famoso saquen una hoja, pero el problema es que acá no estamos uno frente a otro, lo cual complica todas las cosas. Yo el examen en el cuatrimestre pasado lo hice presencial, ya era época de presencialidad. ¿Sí? Lo hice en un lugar, en una confitería. Hicimos unas citas, se fueron presentando y lo hicimos así. Porque esto de los parciales
Ya los parciales son una cosa horrible, de por sí. Sí. Y virtuales son espantosos. Así que, Sí. bueno, comencemos entonces con quien comenzó todo, aunque saben que no se sabe muy bien si fue primero Parménides y después Heráclito. Lo que sí parece es que no tuvieron vinculación, no hay ningún testimonio de que alguno hubiese tenido noticias del otro. Vamos a empezar por Parménides, porque en realidad es un prejuicio. Me parece, Parménides es bastante duro, y Heráclito es un poco más luminoso en cierto sentido. Entonces, por una cuestión psicológica, digamos, empezamos con Parménides y seguimos con Heráclito. El antecedente eminente de empezar con Parménides y seguir con Heráclito es la lógica de Hegel. Hegel comienza justamente su lógica con Parménides. Bueno, ¿quién era? No se sabe. Lo poco que se sabe, porque se descubre en una piedra esculpida, obviamente, en la ciudad, la ciudad se llama Escia ahora. Se llamó Velia en la época romana y Elea en la época, llamémosle, griega. Es una ciudad griega de estas que proliferaron en el Mediterráneo a partir del siglo IX, como ya todos sabemos, y fue fundada por los focios. Los focios son una de estirpe jonia, como los atenienses o los que fundaron muchas de las ciudades de la costa de Turquía. Pero lo notable de estos es que se mudan a Italia. O sea, Parménides es italiano, sin las connotaciones que tiene la palabra italiano, obviamente, era griego. Y en lugar de estar en la costa del Adriático, está en la costa del Tirreno, o sea, del lado donde está Nápoles, cerca de Nápoles. No se sabe mucho más. Hoy esa ciudad está a varios kilómetros del mar. Vieron que los mares bajaron durante mucho tiempo, ¿no? Como ha pasado en muchas ciudades. La otra, digamos, la otra cuestión que puede servirnos para orientarnos en el fundamento de su pensamiento es que en el mundo este del sur de Italia hay cierta hegemonía, no sé si hegemonía, pero un predominio de sectas filosófico-religiosas, ¿no? Saben que en el sur de Italia, en la ciudad de Crotona, por ejemplo, los pitagóricos fueron gobernantes de esa ciudad. Y se dice que el maestro de Parménides era un pitagórico. Pero eso no se trasluce, o sea, el pitagorismo no se trasluce en el pensamiento de Parménides. La otra cuestión que corresponde a la forma es que Parménides escribe un poema. Y no solamente es un poema, sino que lo escribe en hexámetros. Como creo que les dije, la poesía griega obtiene su musicalidad de la cantidad de sílabas que tiene cada verso y de la progresión en las sílabas de sílabas cortas y largas. Esa, podemos decir, armoniosa distribución de sílabas cortas y largas es lo que le otorgaría a esa poesía su musicalidad. Por otra parte, tengan en cuenta que es una conjetura, obviamente, pero normalmente la poesía era cantada, o sea, se acompañaba con un instrumento que era la lira. No sé si el caso de Parménides. Ahora, ¿por qué en una época donde ya la prosa era la manera corriente de comunicar el pensamiento, por qué Parménides elige la poesía? Esa es una buena pregunta. Y además que ese metro, o sea, el hexámetro, es el de Homero y Hesíodo. O sea, podríamos entonces inferir que es una suerte de
reverencia o una actitud reverencial hacia el pasado. Esa podría ser una. Muchas conjeturas tenemos, como saben, en este mundo. Lo de las sílabas cortas y largas tiene que ver con que vieron que el alfabeto griego tiene 7 vocales. 2 E, una corta y una larga, la épsilon y la eta, y 2 O, la omicron y la omega. La omega es larga. Y después supongo que con algún signo, o mejor dicho, no signo, porque vieron que las escrituras originales, las más antiguas, no tienen signos de puntuación. Y además están escritas en mayúsculas. No hay minúsculas en esas escrituras. Bien, tenemos entonces que Parménides escribe un poema y ese poema le podemos dar un carácter. Es un poema, se diría, didascálico, quiere decir como que tiene un afán pedagógico. Quiere enseñarnos algo. Y eso que nos enseñan no es obra del propio Parménides, ahí tienen otra resonancia religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque el poema, o la parte central del poema, Parménides escucha, no habla en todo el poema. Primero hay una descripción y después hay una experiencia religiosa en cierto sentido, pero el contenido no es religioso. Porque por eso lo ponemos en la lista de los filósofos, ¿no? Y no de los profetas. Gran parte de ese poema se conservó porque en el siglo VI un neoplatónico llamado Simplicio dijo: nos está faltando el poema de Parménides, no está de más que lo copiásemos. Por eso tenemos una parte, quizá la más importante, de ese poema. No es el mismo caso de Heráclito, cuyas fuentes son múltiples. O sea, las citas de Heráclito vienen de muchísimas fuentes. En cambio, la de Parménides, si bien hay varias fuentes, la principal es esta copia de Simplicio. Tengan en cuenta que las copias son siempre un poco peligrosas, porque me acuerdo, mi profesor de latín decía, Gerardo Pajés, un dicho medieval: odio al copista inteligente, ¿no? Porque los copistas por ahí no entendían una palabra, o decía que esa palabra era inadecuada, y ponían otra, sin conocer que quizás esa palabra que ellos pensaban como errónea era o tenía un sentido diferente al que él suponía que tenía en su época. Con lo cual, lo de los manuscritos y las copias es como el teléfono descompuesto. No sabemos muy bien al final de la lista si era fiel al original, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. El poema de Parménides describe un viaje. Ese viaje, sin duda, es un viaje de la oscuridad a la luz. O sea, ese es un motivo absolutamente común en las conversiones religiosas, donde se parte de un estado de obnubilación o de confusión, y a través de un determinado proceder accedemos a la iluminación. Ese es el motivo, digamos, que podemos decir hondamente arraigado en el mundo de las sectas filosófico-religiosas. Y eso lo toma Parménides, pero como insinué antes, si bien utiliza determinados elementos que podemos adscribir sin ninguna duda al mundo de las sectas filosófico-religiosas, recuerden que esas sectas son sectas soteriológicas. Esto es sectas de salvación. Y esto de sectas de salvación sabemos que tiene su origen remoto en las celebraciones dionisíacas, en la transformación que sufrieron esos rituales cuando la convicción de la existencia en nosotros de algo inmortal se transforma, bueno, en una práctica. Esas prácticas ascéticas tenían por fin
preservar el alma del cuerpo para promover en el momento de la muerte que el alma regrese a su lugar original. Bueno, todo ese tipo de, digamos, saberes es lo que impregna ese mundo de las sectas. Pero van a ver cómo lo de Heráclito no es subsidiario de ese tipo de ideas religiosas, para nada. El viaje es en un carro supuestamente alado, conducido por yeguas. Todo esto ha sido minuciosamente estudiado, porque yeguas, ¿qué es lo que hace hincapié en la velocidad de las ruedas? Y luego hay dos participantes que son las doncellas Helíades. Helíades quiere decir hijas de Helios, del sol, que se acercan y se alejan durante el viaje, y hay un destino del viaje, que son las grandes puertas de la morada de la diosa, custodiadas por Dike. Dike es la justicia. Cuando arriban a su destino, las doncellas se quitan el velo, se abren las grandes puertas, aparece la diosa toma la mano de Parménides, le dice joven, y hasta ese, digamos, en ese preciso instante se disuelve toda gravitación de carácter religioso en este poema. Lo único que resta de, podemos decir, estructura religiosa es que Parménides escucha y la diosa habla. No hay preguntas. Esto es, saben que en la secta pitagórica, una de las prescriptivas que debían cumplir los asistentes o los digamos, novicios es el silencio. No sé cuántos años de silencio, unos dicen 2, otros dicen 4. No sabemos si el silencio era absoluto o era silencio frente al maestro. Hay antecedentes, saben que hoy mismo hay un muy famoso poeta y filósofo argentino, que es Hugo Mujica, que además es sacerdote, que hizo 7 años de silencio, como monje trapense. Pero ahí el silencio era absoluto. Como él mismo cuenta, en el monasterio no hay espejos. ¿Sí? Ese silencio es una suerte de incitación a un trabajo minucioso trabajo sobre uno mismo, ¿no? Bueno, pero decimos entonces que lo único que se preserva de la estructura religiosa en el centro del poema es que Parménides escucha y la diosa habla. No sabemos el nombre de la diosa, no tiene nombre. Un gran filósofo y helenista que es Hans Georg Gadamer dice, sin duda es Mnemosyne, o sea, la memoria. Heidegger dice directamente que su nombre es Aletheia, que quiere decir la verdad, ¿no? O sea, pero sabemos que etimológicamente es develación o desencubrimiento, eso quiere decir la palabra Aletheia. Lo único que parecería que podríamos apuntar acerca de este tránsito desde la oscuridad a la luz, por el que va Parménides en un carro alado, supuestamente alado, tirado por las divinales yeguas, es que la actitud de Parménides es la de una escrupulosa atención, y que además no es el alma de Parménides, no es Parménides en un estado de excedencia, no, o sea, no está tomado por ninguna divinidad, sino que es este ser humano ansioso de saber. Y eso es una puntualización
rigurosamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la filosofía en tanto pensamiento humano, de algún modo se desprende de todo carácter, digamos, entusiástico, en el sentido de Dios en mí. O sea, no está en trance. Es una persona en sus cabales y si podemos adscribirle una cualidad, una determinación particular en su actitud, es la de la atención. O sea, ese es, podríamos decir, digamos, el rostro de Parménides, en el sentido genérico de la palabra. Bien, en el preciso momento, entonces, en que la diosa toma la mano y le dice, joven, comienza un discurso que corresponde a la que sería la primicia de una disciplina que habrá de transcurrir incólume toda la historia del pensamiento, y es un discurso ontológico. La ontología es la disciplina filosófica que estudia al ser en tanto que ser, no al ser en tanto que valioso, como sería la estética o la ética, no al ser en tanto acción, que sería una filosofía práctica, sino al ser en tanto que es. Esto, por supuesto, es un enigma, y vamos a tratar, antes de introducirnos en el poema mismo, dar algún indicio de lo que significa la palabra ser. Hay otra palabra que va siempre unida a ser, que es la palabra ente. En griego, creo que les he dicho, el verbo ser, que es un verbo defectivo y polirrizo quiere decir que tiene muchas raíces. Por ejemplo, nosotros decimos yo soy, él fue. Ahí está como mostrando que viene de diferentes fuentes esa palabra. Pero además, la palabra ente, que ya creo que les he dicho que es un invento medieval para poder traducir la palabra griega on, que es el participio presente del verbo ser, que no existe en latín, ¿no? Este participio presente del verbo ser debemos entenderlo como algo que permanece siendo. Eso es un ente. O sea, ente no tiene ninguna otra calificación que la de ser algo en tanto que es. Un sueño, una tormenta en Júpiter, mi dolor de cabeza, mi sueño, mis esperanzas, las cosas que me rodean, en tanto son entes. ¿Qué relación entre el ser y el ente? Bueno, aquí yo voy a seguir lo que dice Martin Heidegger, que dice, todo ente es, pero el ser no es ningún ente. O sea, hay una relación entre el ser y el ente. Y decimos, o dice Heidegger, mejor dicho, que una de las tendencias gravitantes en el pensamiento occidental es haber confundido al ser con un ente. Esto lo voy a decir rápidamente, simplemente para, supongo, aliviar la curiosidad. Se ha preguntado por el ser y se ha contestado con un ente. Se ha preguntado por cuál es el fundamento de todas las cosas, se ha contestado con las ideas platónicas, con el motor inmóvil aristotélico, con el Dios judeo-cristiano, con la voluntad de poder, con las relaciones económicas de producción. O sea, hubo una suerte de confusión elemental en el pensamiento occidental que fue haber preguntado por algo y contestado con otra cosa. Entonces, para nosotros, y a los fines de poder distinguir con alguna claridad la relación entre el ser y el ente, ponemos atención en esta nota, en esta tendencia occidental de haberlo confundido.
¿Cuál sería? Esto lo hemos hablado cuando hablamos de el día de, y cuando decía el mito cosmogónico es significativo. Y cuando hablamos de la significación, hablamos o utilizamos un término que es horizonte de sentido. ¿Se acuerdan? Creo que hemos dicho en aquella ocasión que si poníamos un celular delante de una persona que pertenece a nuestro mundo y una persona que no pertenece a nuestro mundo, el de nuestro mundo daría una suerte de, tendría una estrategia muy clara en lo que hace a la utilización del teléfono celular, sabría qué hacer con él. En cambio, una persona que no pertenecería a nuestro mundo diría, bueno, esto es una maravillosa arma arrojadiza, ¿no? Entonces decimos, ¿qué fue lo que le dio entidad al ente? Sino el horizonte de sentido que iluminó a ese ente en particular de una muy determinada manera. No sé si me explico. Ese horizonte de sentido, si lo desprendemos de las relaciones culturales, o sea, celular, arma arrojadiza, o sea, si nos abstraemos ese sentido determinado, podríamos decir que lo que le da consistencia de ente a cada una de las cosas que se nos enfrentan, sean las que fueren, podríamos decir es el ser, lo que le otorga sentido a cada ente. Entonces ahí tenemos un primario acercamiento a lo que significa una ontología. Sería aquel discurso de carácter filosófico que otorga entidad a las cosas. Otros ejemplos podrían ser, la doctrina de las ideas de Platón es una doctrina metafísica o ontológica, que en este caso es lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que esa doctrina ha caído en el error que señala Heidegger de haber confundido un ente, las ideas, con el ser, que el ser como vemos tiene una naturaleza escurridiza, porque no es posible someterlo a la legalidad del ente. Y eso es una suerte de confusión, tendencia, en la que cae, en la que cayó Occidente y se sigue cayendo. No podemos, no hay palabras para definir el ser porque todas nuestras palabras provienen del trato con el ente. Y por eso resulta tan arduo tan ardua de realizar esta distinción entre el ser y el ente. Pero quedémonos con esto de, en el poema de Parménides, el discurso de la diosa es el primer discurso ontológico de la historia de Occidente. Y en ese discurso, en esa descripción que hace la diosa, lo que queda como señalado es cuáles son las notas que habrá de tener aquello que es. Cuando se habla de lo que es, en el caso de Parménides, es lo que es en un sentido evidente. Ahora después me voy a referir a esto. Bueno, alguna pregunta, que supongo que habrá muchas, y a esta hora hablar de esto sé que es un poco arduo. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Parece bien. Bueno. Quedémonos entonces con que cuando hablamos del ser, hablamos del horizonte de sentido, pero no de un horizonte de sentido particular, sino de todo horizonte posible. Como que lo que anida en esto que llamamos ser sería algo así como un plexo de significatividades, o sea, todo aquello que hace posible que algo en la experiencia o en la vida interior emerja como algo que es.
la textura de eso que es está inscripta en esto que llamamos horizonte de sentido. Parménides da calor. Bueno, no, pues apague la estufa. Bueno, vamos entonces al discurso de la diosa y vamos a ver de qué se trata esto de el ser según Parménides. Podemos ver también qué de religioso podríamos todavía ir descubriendo en ese poema. Pero fundamentalmente lo que vamos a ver es una descripción de lo que convendría a un horizonte de sentido donde aquello que aparece, o sea, los entes que aparecen, tienen la consistencia de lo que es en un sentido eminente. Vamos a ver en qué consiste ese sentido eminente para lo que es. Ya les estoy diciendo que lo que los entes que corresponden a ese orden que instituye la diosa en su discurso son los entes inmutables. Aquello que no cambia. Parecería que hay una, ya lo fuimos viendo la clase pasada cuando hablábamos, bueno, hay muchas cosas en el universo, pero todas obedecen a una única fuente originaria, sea el agua de Tales de Mileto, sea lo indeterminado de Anaximander. Aquí vamos a tener una descripción que lo que pondrá a la luz son las notas insoslayables que debe cumplir lo que es en un sentido eminente. Lo primero que le dice la diosa a Parménides es que le prohíbe un determinado camino. Hay tres caminos: el camino de lo que es, el camino de lo que no es, y el camino de lo que es y no es. Ese camino de lo que es y no es corresponde a los seres bicéfalos, o sea, de dos cabezas, como diciendo aquellos que viven en dos mundos, que somos nosotros, en un mundo donde las cosas surgen, duran y desaparecen. En cambio, lo que habrá de describir la diosa es el camino de lo que es. Y en el camino de lo que es, nos habremos de encontrar con aquello que tiene o que contiene las notas de lo verdadero. Entonces dice la diosa, lo que es inengendrado. Porque si hubiese sido engendrado, debería haber sido engendrado por lo otro de lo que es. Siendo que lo otro de lo que es no es, lo que es no puede surgir de lo que no es. Por lo tanto, lo que es inmutable o inengendrado. Bueno, lo voy a repetir, ¿no? Esta es otra primicia porque es la primera vez en Occidente que se utiliza la reducción al absurdo, eso que habríamos nosotros estudiado cuando estudiábamos geometría en la secundaria, ¿no? La reducción al absurdo es uno de los recursos que se utilizan en este tipo de demostraciones, las geométricas. ¿Qué pasaría si sigo por este camino? Llevo a un absurdo. ¿Cuál es el absurdo al cual llegaríamos sosteniendo que lo que es habría sido engendrado? Es que si fue engendrado por sí mismo, es inengendrado. Pero si fue engendrado, tiene que haber sido engendrado por otra cosa, que no es el ser mismo. Ahora, ¿qué es lo otro del ser? Lo que no es. Y lo que no es, en tanto no es, no puede dar lugar a lo que es. No sé si me explico. Ahí tengo dos rostros. Morena más o menos va. Sí, sí, sí. Pablo, yo Lo creo que me que están mintiendo. entiendo hasta que no es, es inengendrado porque lo que es, no, o sea, no puede ser de uno engendrado tipo autoengendrado, digamos. Entonces tiene que ser por otra cosa. Y ahí
Sí. ¿Y qué es lo otro de lo que es? Lo que no es. Lo que no es. Ajá. Ah, la otra parte, sí. Ah, ok. O sea, estamos en un mundo de abstracciones. La abstracción más alta o más abarcadora, si quieren decirlo así, ¿no? Estamos no Ujú. hablando de entes particulares, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Estamos hablando de un orden de pensamiento donde lo particular, lo que se experimenta directamente no es tomado en cuenta. No existe todo eso. Pero existe algo que es de un modo eminente. Y algo para que sea eminente, por lo menos en el espíritu griego y también en el nuestro, es algo que no cambia, algo inmutable. Entonces, para demostrar o para describir cuál es la naturaleza de lo que es, por otra parte les digo, nunca Parménides dice, bueno, esto que es tal cosa. Porque si lo hiciera, estaría reduciendo otra vez el ser a un ente. Es como que debiéramos desprendernos de aquello que constituye nuestro trato habitual con las cosas y pegar un salto a nociones que las abarcan a todas, porque todas las cosas que nos rodean son. Pero son en el carácter de entes. Ninguna tiene la jerarquía de lo que es. Y lo que es, para ser, debe ser inengendrado. Porque si hubiese sido engendrado, habría alguna vez no sido. Siempre ha sido lo que es. Ujú. Después dirá, lo que es además inmutable, porque si cambiase, ¿hacia dónde habría de cambiar? Sino hacia lo que no es. Y lo que es, en tanto que es necesariamente inmutable, o sea, no puede haber en él movimiento. Entiendan movimiento no como movimiento local, como una cosa que va de un lado a otro, sino como cambio. Lo que es no podría de ninguna manera cambiar, porque el único cambio que le sería susceptible de ocurrirle es ir al no ser. Y lo que es no puede no ser. Eh, Profe, Tampoco buen tiene... día. Sí, ¿Y Valeria. se puede dar un ejemplo como No, para justamente. aclarar? No hay ejemplos, justamente porque los ejemplos ¿No? vendrían de las cosas. Claro, Aquí tenés que hacer una suerte de esfuerzo de pegar un salto de abstracción y no tratar de intentar buscar una expresión óntica, o sea, de los entes al ser. Hay que decir, bueno, hay que tomarlo como esto que nos está describiendo y en esa descripción intentar encontrar sentido. Pero esperen que todavía no terminó, quizás lo que siga lo claro. aclare de Gracias. alguna manera lo aclare. Yo voy a hacer el esfuerzo. Bueno, estamos, todavía tenemos un minuto. O sea, no tiene partes, es inmutable, es inengendrado, ¿no? Siempre es. No, tengan en cuenta que, de lo que nos está hablando Parménides es de un orden del puro pensar. Esto es, en todo este discurso que da la diosa, no hay o no se inmiscuye, ¿no?, nada que provenga del orden de los sentidos. Hay claramente en este discurso de Parménides o de la diosa una repulsa, digamos, un separar de aquello que constituye nuestra experiencia. Y la experiencia, tal como cada uno de nosotros la vive, es siempre fragmentaria. Esto es, cuando yo percibo algo, percibo este algo que estoy percibiendo, pero nunca, nunca los sentidos habrán de darme algo que no sea fragmentario. Bueno, dejamos unos minutos y volvemos.
vayan pensando en esto de Parménides.